Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de microscopio. ¿Sí? ¿Por qué vamos a empezar con el microscopio acá en histología? Por una cuestión de que las células, ¿sí? Los tejidos, para poder ver sus características histológicas, sí o sí por su tamaño tan chiquitito, nosotros tenemos que usar estos microscopios. ¿Qué pasa? Nosotros nos vamos a centrar en dos tipos de microscopio, que es el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Vamos a hablar de algunas generalidades después de diferentes tipos de microscopios ópticos, pero lo que estamos describiendo es un microscopio de campo claro, ¿sí? ¿Qué pasa? Este microscopio que ven ahí en pantalla es un microscopio monocular, fíjense que tiene un solo ocular. Hoy en día ya vemos todos, ¿sí? O la mayoría que son binoculares, ¿sí? Que tienen dos oculares para mirar al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es un microscopio entonces? El microscopio es un sistema óptico centrado, ¿sí? Porque representa una sucesión de lentes convergentes, hilvanados, sobre el mismo eje óptico a lo largo de un soporte, montura, ¿no? En este caso, ¿sí? Donde ven el tubo, el revólver, ¿sí? ¿Qué hacen estas lentes superpuestas? Cada lente recoge y aumenta la imagen dada por la inmediata anterior y así voy aumentando, ¿sí? La capacidad de ese microscopio. Eh, Fíjense bien, ya así lo vamos describiendo, ¿no? Pero fíjense acá lo que es el ocular. En el ocular vamos a ver que a veces van a haber números, 10x, 16x, que es la cantidad de veces que puede aumentar la pieza. ¿Sí? Van a ver el tubo, ¿sí? Por otro lado el revólver. En ese revólver vamos a tener los objetivos. Recuerden siempre el objetivo, hay uno de color rojo, si una bandita roja tiene que es 4x, una bandita amarilla que es el de 10x y uno celeste o azul, ¿sí? Que es de 40 a 45x. Acá tenemos la platina, ¿sí? Donde vamos a apoyar después la pieza, ¿sí? Y por debajo de eso tengo el condensador, ¿sí? Fíjense acá abajo de la platina, en lo que es la subplatina, podemos tener condensador, portacondensador, ¿sí? Y después tenemos otros tornillitos, ¿ven? Fíjense el tornillo micrométrico, macrométrico, que es cómo vamos a elevar la pieza, ¿no? Acá está la base, ¿sí? Acá está el brazo soporte, ¿no? Entonces vamos a ir dividiendo las diferentes partes de este microscopio, las vamos a ir dividiendo en si es mecánico, ¿sí? Si tiene que ver con el aparato de la visión, ¿no? O con la parte óptica. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de imagen me da el microscopio? Primero que me da una imagen real, aumentada e invertida, ¿no? Esto lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Cuando uno recorre, ¿sí? El preparado ahí en el microscopio. Entonces, ¿cuáles son las partes mecánicas, no? Fíjense acá el pie, ¿sí? El pie es donde soporta todo lo que es el propio microscopio. La columna, ¿sí? Fíjense cómo se integra todo lo que es el tema de la platina, condensador, portacondensador, con lo que tiene que ver con el tubo, ¿sí? Donde tenemos el ocular y el revólver con los objetivos, ¿sí? Tengo acá bien el tubo, ¿sí? Muy bien, que es donde se enhebra ese eje óptico. Vamos a tener el tornillo macrométrico, que es el que me permite ir subiendo, bajando eh, la platina para ubicar dónde está la pieza, ¿sí? Para después vamos a buscar esto me sirve para buscarlo el macrométrico, ¿no? Pero bueno, no me da mucha nitidez. En cambio, con la nitidez se lo doy con el tornillo micrométrico que mueve muy despacito, ¿sí? Sube y baja, ¿sí? Bastante poco, entonces eso nos permite ir encontrando la pieza. ¿Sí? Después tengo lo que era la platina, que en la platina es donde yo voy a apoyar la pieza para poder observarla, ¿sí? Por debajo de la platina vamos a encontrar la subplatina, ¿sí? Que en esa subplatina pueden tener todo lo que sea el condensador, portacondensador, ¿estamos? Diafragmas que quieran ponerle a ese microscopio. Y después tengo el revólver, ¿sí? Que el revólver es donde teníamos, recuerden, los distintos tipos de objetivos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si a mí me piden la parte óptica, ¿sí? Vamos a tener los objetivos, ¿sí?
El objetivo, acuérdense que, acuérdense los colores, ¿sí? 4X, 10X, 40, 45X, el ocular, que suele venir 10X, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con el aparato de iluminación, chicos, la fuente de luz puede ser eléctrica, puede ser espejo que tome luz del ambiente, ¿sí? Hoy ya es todo eléctrico. Vamos a encontrar bueno, después condensador, diafragma, filtros, portafiltros, ¿sí? Que nosotros le podemos llegar a añadir a lo que es un microscopio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? En un microscopio, ¿sí? El poder de un microscopio se basa en cuatro variables, ¿no? Primero lo que es el poder de resolución. El poder de resolución es la capacidad de un microscopio de poder diferenciar dos puntos próximos como diferentes. La distancia que hay entre un punto y el otro es lo que conocemos como límite de resolución. Quiere decir que estas dos variables son inversamente proporcional, ¿sí? La apertura numérica me indica la cantidad de rayos que pasan por el diafragma iris. De ahí que una apertura numérica menor a uno pasa menos del 100% de los rayos y me está indicando que va a ser un objetivo seco y un objetivo mayor a uno, ¿sí? Que pasa al 100% de los rayos, me está indicando que es un objetivo húmedo, ¿sí? Ahí hay que ponerle una gotita de aceite de cedro para mirarlo. Y después, una característica del propio espectro lumínico, ¿sí? En nanómetros, tiene que ver con la longitud de onda, ¿sí? A menor longitud de onda, mayor va a ser el poder de resolución, ¿sí? Muy bien. Esto, en base a estas variables, ¿sí? Veo la capacidad de cada uno de los microscopios. ¿Sí? Esto es el espectro lumínico, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta, lógicamente que hay luz visible y luz invisible, ¿sí? Por lo menos a lo que es el ojo. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos de microscopio, lo que describimos fue un microscopio de campo claro, y ahí hay distintos tipos de microscopio, ¿no? Un ejemplo es el microscopio de campo oscuro, ¿sí? Que utiliza lo que se conoce como fenómeno de Tyndall, donde unos rayos centrales se bloquean, ¿sí? Permito que incidan rayos oblicuos, ¿sí? Generando todo un campo oscuro, y cuando esos rayos impactan sobre la pieza, ¿no? Me la dejan fluorescente ahí en un medio oscuro, o fluorescente o me muestran la pieza, ¿no? En ese campo oscuro. Se usa para sífilis, ¿sí? El agente se llama Treponema pallidum y se utiliza para lo que son los kilomicrones, ¿no? Esas gotitas de grasa que circulan en plasma. Después hay otro que es el de fluorescencia, que utiliza luz ultravioleta, invisible, se usa en histoquímica. Hay uno de luz ultravioleta que es como una de las cámaras fotográficas viejas, por eso se utiliza como una película fotográfica donde después se revela, ¿sí? Y ahí me permite ver ácidos nucleicos. Hay un microscopio de polarización donde vamos a observar un analizador, un polarizador que hace vibrar la luz, ¿sí? Al ir vibrando la luz, ¿sí? Cuando impacta sobre la preparación, lo que hace es quedar vibrando en un solo plano, ¿sí? Este de polarización es muy importante para tejido óseo, ¿sí? Porque me permite ver componentes cristalinos, y para tejido muscular o músculo, ¿sí? Pues me permite ver tejido fibroso, ¿no? Y después tengo otros más, ¿sí? Como el contraste de fase, que tiene que ver como el índice de refracción, ¿sí? Esto tiene que ver con esa capacidad del tejido de refractar, ¿sí? La onda, y permite ver células vivas, ejemplo, espermatozoides, ¿sí? Cuantifica, ¿no? Después viene el de interferencia, bueno, que permitió ver masa por unidad de superficie, y el barrido confocal, que permitió ver una reconstrucción tridimensional de la pieza, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, claro, que siempre usamos el de campo claro, ¿sí? Estos por ahí son un poquito más específicos.
Muy bien. ¿Qué pasa? A mí me interesa diferenciar con el microscopio electrónico, ¿sí? Ustedes piensen que un microscopio óptico de campo claro tiene un poder de resolución de 2000 Armstrong, es decir, 200 nanómetros, y cuando uno habla de un microscopio electrónico, estamos hablando de un poder de resolución, el MET, ¿sí? Que es el microscopio electrónico de transferencia de 3-4 Armstrong, ¿sí? Es decir, me permite ver estructuras mucho más chiquititas todavía, ¿no? Y el de barrido, 1-2 Armstrong, ¿sí? Para que tengan una noción. ¿Qué pasa? Para poder lograr tanto poder de resolución, hubo que hacerle muchos cambios al microscopio, ¿no? Entonces tuvimos que cambiarle esa fuente de energía, que ahora se utilizan filamentos de tungsteno incandescentes. Yo estoy trabajando con electrones, entonces necesito un alto vacío en el tubo para que eh, no se me dispersen, necesito un alto voltaje de trabajo, las grillas, ¿sí? No pueden ser de estas de vidrio, ¿sí? Los portaobjetos, ¿sí? No pueden ser los de vidrio, entonces usaron grillas de cobre. Los lentes son bobinas electromagnéticas, necesito una pantalla fluoroscópica receptora, es decir, como una computadora. Es decir, tuve que hacerle muchos cambios para poder lograr esos 3-4 Armstrong. ¿Sí? Claro, este microscopio electrónico, lógicamente que no utilizan coloración, a diferente por ahí de los microscopios ópticos, ¿sí? Pero bueno, me permite ver la ultraestructura, ¿no? Acá me permite ver el organoide, poder diferenciarlo y ver qué características tiene, ¿sí? Por eso es tan importante por ahí poder diferenciarlo. ¿Qué pasa? Yo les puse un cuadrito comparativo para que tengan entre lo que es un microscopio óptico y un microscopio electrónico, eh, cosas básicas que me interesan, ¿no? Primero, que el microscopio óptico, poder de resolución más o menos, ¿no? 2000 Armstrong, eh, que utiliza coloraciones en general, ¿sí? De ahí es que tengamos que saber, por lo menos la bicrómica, que es hematoxilina eosina, la tricrómica, que es hematoxilina eosina y azul de anilina. A veces usamos algunas coloraciones especiales como Alcian Blue, sales de plata, ¿sí? Por otro lado, me permite observar células vivas, células enteras, por eso uno dice que yo veo la estructura, ¿no? A un microscopio óptico yo veo el núcleo, cromatina laxa o densa, y no veo los organoides. Digo, mirá, citoplasma, basófilo o acidófilo, nada más. ¿Sí? Como que eso es lo que me permite ver, ¿no? En cambio, cuando yo veo un microscopio electrónico, un poder de resolución de 3-4 Armstrong, ¿sí? Por lo tanto, estoy viendo piezas muy, muy chiquititas. La ventaja es que me permite ver la ultraestructura a nivel celular, es decir, yo digo, bueno, el núcleo presenta eucromatina o heterocromatina, y en el citoplasma me permite ver los organoides. Entonces yo digo, mira, bueno, esta célula presenta RER, Golgi, mitocondrias, ¿sí? Con crestas transversales, longitudinales, ¿sí? Diferenciar entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso, ¿sí? Por eso es mucho más el poder de resolución, ¿no? En general, digo, microscopio óptico me permite algunos observar células vivas, ¿sí? Que es algo interesante. En cambio, en un microscopio electrónico, y yo veo células muertas, ¿sí? O no me permite ver esas células vivas, ¿sí? Como para diferenciar, ¿no? Entre uno y otro microscopio. No hace falta, ¿sí? Como es la luz. Sí, lo que me interesa, alguna consideración práctica cuando ustedes vean, ¿sí? Que si yo estoy usando un ocular, ¿sí? Que el ocular viene 10X, o podría venir 16, y yo utilizo, por ejemplo, el que tenía la banda amarillita, que era de 10X, estoy diciendo que ese microscopio está aumentando 100 veces la pieza, ¿sí? Sería como 10 por 10. Ahora, con ese ya deberíamos recorrer todo y poder observarlo. En cambio, cuando yo recorro, si yo pongo en ese objetivo, ¿sí? Pongo el de que tiene la bandita azul, que es, por ejemplo, por 40, ¿sí? O 40X, 10X del ocular más los 40X del objetivo, que habría que multiplicar,
Entonces uno dice, mira, estoy aumentando 400 veces la pieza. ¿Está claro? Esto ténganlo en cuenta por las dudas. ¿Sí? Y si mi objetivo, ¿sí?, tiene un número menor a 1, 0,65, eso indica la apertura numérica y me indica que el objetivo es eco. Si ese objetivo tiene 1,10, por ejemplo, que indica la apertura numérica, eso indica que es un objetivo húmedo y tendríamos que utilizar para observarlo aceite de cedro. ¿Sí? Algunas consideraciones prácticas para tener en cuenta. ¿Sí? Damos por terminado las bases de microscopio y nos vemos en la próxima, ¿sí?, que son los métodos de estudio microscópico. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.